A ver qué más. Listo. Bueno, para ir empezando, pues yo les dejé una consulta sobre el nuevo estándar de conexión inalámbrica que es AX, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Listo, no sé qué dudas tengan o qué preguntas tengan con respecto a ese estándar. ¿Qué consultaron? ¿Qué se imagina usted qué es? ¿Cómo funciona? Pues la ¿Cuáles son verdad las yo no ventajas? le investigué al respecto, pero es Mm, pues así suponiendo, la verdad yo creo que hace referencia a una tecnología más avanzada en conexiones inalámbricas. Listo, ¿qué más habla ahí sobre ese estándar AX? Profe, habla sobre más conexiones a más dispositivos. Habla de más conexiones a más dispositivos. Bien. ¿Qué más podemos hablar ahí sobre ese Eh, estándar? velocidad y... Velocidad, profe. Velocidad. ¿Qué otro Que atributo se... ¡Ay, tiene? profe, yo! ¿Qué Que se más? reconoce como ya Wi-Fi 6. Exactamente, Wi-Fi 6. ¿Algo más para Ajá. aportar allí? Mm, No de Wi-Fi 6 es porque ya, o sea, ya se está dejando la tecnología 5G para pasar a 6. ¿Quién le explica eso a Edwin? ¿O alguien leyó, Profe, o alguien escudriñó esa parte? Sí, dígame. profe, también que esta tecnología se usa más que todo en lugares abiertos, lo que es centros comerciales, eh, Sí, ¿qué más? eh, Pero supongo que debe ser por lo mismo, colegios. porque rebota cuando trata de ingresar a alguna pared o algo que se le interponga. Exactamente. ¿Se acuerda que nosotros habíamos hablado sobre las frecuencias? Sí, correcto. Entonces, una cosa es frecuencia 2.4 y otra cosa es frecuencia 5, ¿sí? Que es 5G o 5 GHz. ¿Listo? Entonces, Sí. recuerden que entre más frecuencia, la señal tiende a rebotar contra lo que se le obstaculice, ¿sí? O sea, el obstáculo que se encuentre, señal que rebota. ¿Bien? Profe, Entonces, disculpe, le hago sí. una consulta ahí fuera de la clase. Mm, es que yo quiero saber algo. ¿Un mouse gamer sí, puede servir para lo mismo que un mouse normal? Lo que pasa es que un mouse gamer tiene mejor tiempo de respuesta y es más ergonómico. Esa es la Lo ventaja que del mouse pasa es que yo gamer. encargué un mouse y yo no me fijé que eso era un mouse gamer. La verdad lo encargué por Mm. necesidad porque lo necesitaba así como urgencia. Y cuando lo destapé hoy y lo conecté, yo veía que el mouse no me trabajaba como me debería trabajar. Y resulta que ese mouse es como todo torcido. O sea, el Sí, láser no lo tiene así derechito como los el mouse mouse normal. normales, sino que lo tiene en forma horizontal. Exactamente, es Y por... pues no me funciona como necesito que me funcione, porque pues uno usar un mouse torcido es muy incómodo. Sí, sino que es que, o sea, eso para juegos, de pronto, digámoslo así, es diseñado para eso, pero no para uso normal. ¿Sí me hago entender? Entonces, un uso normal, pues, es que usted le da clic y mueva el puntero de un lado a otro, pero sin ninguna velocidad específica, ¿sí me va a entender? Mientras Sí. que ese tiene mejor tiempo de respuesta, menos latencia, y pues el diseño es ergonómico para, digámoslo, torcerlo en el momento en que usted esté enfocando los ojos hacia un punto. Ok. No, mejor dicho, perdí la plática ahí. Sí, pues hay gente que lo utiliza, hay otros que no. Si Entonces, alguien necesita un mouse gamer, por favor me dicen que lo tengo nuevecito. Está. bueno, volviendo al tema con las frecuencias, Y recuerden no que tiene memoria. ¿no tiene? ¿Cómo? Bueno, profe, no sé Bueno, quién habló, pero continuemos. recuerden que en gigahertz en 5, ¿sí? O frecuencia de 5 gigahertz, eso quiere decir que la señal tiende a rebotar por la característica de la onda. Bien. Ahora, ese 5 gigahertz se utiliza más que todo en espacios abiertos. Bien. Por la cantidad de ciclos por segundo que maneja, entonces
es recomendable utilizarlo en puntos abiertos. En casas, pues se puede utilizar, pero recuerden que entre más obstáculos hay, más rebota. Entonces, hay que mirar muy bien las zonas o los puntos donde se va a montar ese tipo de Wi-Fi o esa tecnología 5G. Bien, ahora con respecto a la 2.4, recuerden que esas se utilizan más para cuando hayan obstáculos. ¿Por qué? Porque ese tipo de señal o esa onda sí traspasa o pasa obstáculos. ¿Listo? Ahora, eso con respecto a la tecnología AC y AX. O que la C también tiene las mismas características, sino que tiene menos velocidad. Entonces, como ustedes ven ahí en la pantalla, están los estándares de conexión ABG, NSAC, que la C va en la frecuencia 5, ¿sí? Esta va en la frecuencia 5. Lo que es BGN va en la frecuencia 2.4. Este A también va en la frecuencia 5, o sea que esta A y este AC van en la frecuencia 5, por lo general. Bien, hay muy pocos dispositivos que manejan frecuencia 5 en estándar N, pero los puede haber, ¿sí? Eso no quiere decir que es que el profesor dijo y así es, no. En tecnología, ese estándar también maneja frecuencia 5, pero se utilizan en equipos, digámoslo así, para enlaces de medio y corto alcance en estándar N. En estándar AC sí se utilizan en largo alcance, igual que el estándar A. ¿Bien? Entonces, igual que el estándar nuevo, AX también se utiliza en esos enlaces más largos, ¿bien? O enlaces de alta capacidad en distancia. Ahora, eso con respecto a los estándares. Recuerden que todos empiezan por 802.11. Bien, entonces 802.11a, b, g, n, a, c. ¿Listo? Y acá, por ejemplo, pues habla sobre cuándo fue desarrollado esos estándares y las características sobre los estándares. Este estándar 802.11 ya maneja tecnologías MIMO, ¿bien? Que son dos cadenas simultáneas para recibir o enviar información. ¿Listo? Lo mismo está especificando en esta tabla, pero con los anchos de canal. ¿Se acuerdan? Que hace 8 días hablamos sobre los estándares de canal de 20, 40 y ya lo que es AC maneja anchos de canal en ese estándar de hasta 80 MHz. Ahora la pregunta es, en el estándar AX, ¿hasta qué ancho de canal puede manejar? Uy, se fueron. Profe, según usted, pues según escuché a mis compañeros, porque yo no investigué referente al tema, veo que maneja 5, red 6, o sea que tiene que tener un ancho de banda por ahí de, no sé, 120, más o menos, o aproximadamente, ¿no? Listo, ¿alguien tiene claridad sobre ese punto? ¿Sobre qué ancho de canal maneja el estándar AX? ¿Pero está muy perdido No, o es más o menos lo que maneja? Bueno, no sé, vamos a ver qué dice por acá Diana, que va a tomar la palabra. no sé nada de eso. No. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien consultó qué ancho de canal tiene el estándar AX? Profe, ¿Sí? 160. 160, muy bien. O sea que el AX, o con eso, el AX puede manejar un ancho de canal de hasta 160 MHz. O sea que no está tan perdido. No está tan perdido. Entonces, recuerden que también depende del entorno donde usted vaya a montar el punto, ¿sí? Para transmitir, sea una zona Wi-Fi o sea un enlace inalámbrico, si usted utiliza un ancho de canal
de 160, tiene que mirar muy bien la interferencia que hay. ¿Por qué? Porque ese ancho de canal, entre más ancho, valga la redundancia, más susceptible va a ser al ruido. ¿Listo? Va a haber mayor interferencia. Exactamente. Entonces usted puede experimentar más interferencia o pérdida de información. ¿Por qué? Porque como hay mucho ruido, entonces ya tiene que mirar muy bien dónde va a implementar esos 160 MHz de ancho de canal para que no tenga pérdidas o pérdidas de datos, ¿no? No tanto de conexión, sino pérdida de datos. Entonces, la idea es que usted se mentalice o analice dependiendo del entorno. O sea que si yo tengo un entorno, por ejemplo, mi entorno es una ciudad, ¿usted qué ancho de canal utilizaría? ¿160, no? Listo, por acá dicen 160 en una ciudad. ¿Será que sí es viable utilizar un ancho de canal de 160 en una ciudad? No, profe, Profe, yo diría para que mí no, no. por tanto edificio, Listo, por tanto edificio y por qué más. por el Profe, ruido. tantas conexiones, tantos Wi-Fi Recuerde, también. si usted observa la terraza de un edificio, por un momento, cuando usted tenga la oportunidad de volver al centro, porque no todos los días podemos ya hacer eso, al centro de Pereira, usted va a ver que en las terrazas de los edificios, por ejemplo, el diario de Lotún, usted va a ver antenas allá, ¿cierto? Usted, Sí, tiene un poco. exacto, usted mira, por ejemplo, el Hotel Mois, también, usted ve, por ejemplo, cualquier edificio, la mayoría de edificios en Pereira tienen antenas o tienen torres con antenas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay mucho ruido. Entonces, dependiendo del ruido, usted va a utilizar anchos de canal. Pero unas por otras. O sea, si usted le aumenta el ancho de canal, pues va a perder conectividad en cuanto a la capacidad o a la potencia en dBms para conectarse hasta el otro punto, ¿sí? Ahora, si yo le bajo el ancho de canal, por ejemplo, esos 160 a 80, recuerden que voy a aumentar la fiabilidad, pero voy a perder capacidad en megabits por segundo, ¿sí? Caso contrario, que si lo coloco a 160, o sea que si coloco un ancho de canal de 160 y me conecto al otro lado, pues puedo pasar más megabits por segundo. ¿Por qué? Porque estoy pasando un ancho de canal mayor, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando usted vaya a hacer, digámoslo así, un enlace inalámbrico o vaya a montar una zona Wi-Fi. ¿Por qué? Porque dependiendo del entorno. Por eso no es un estándar, y yo les puedo decir acá, no, es que, por ejemplo, en su caso usted puede hacer esto y esto, no, eso depende. Depende de cuánto ruido hay. Para eso ustedes ya saben que hay una herramienta que me permite escanear todo el ruido que hay, ¿cierto? O me permite verificar qué señales hay en el entorno, ¿sí? Y con eso sacar una conclusión de cómo voy a montar ese punto o cómo hacerlo. ¿Bien? ¿Cómo es que se llama esa herramienta? ¿Cómo se llama el programa? ¿Qué programa, profe? Disculpe. Analyzer. ¿Cómo, perdón? Wi-Fi Analyzer. Wi-Fi Wi-Fi Analyzer. Analyzer, creo. Sí, exacto. Entonces ese programa me va a permitir a mí analizar el entorno o el espectro electromagnético y verificar de esa forma cómo puedo hacer yo para hacer la instalación de una forma adecuada. ¿Listo? Bien. Y por acá está este término de Single User MIMO y Multi-User MIMO. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir, o con lo que les voy a hablar,
a partir del estándar AC, todo sistema es multi-user MIMO. ¿Qué quiere decir eso? Que el dispositivo es capaz de atender varios equipos a la vez. A diferencia de single user MIMO. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el equipo se conecta, los demás tienen que esperar a que el otro le hable el router y el router le devuelva la información para poderse conectar. De lo contrario, si un equipo se queda enganchado pasando mucha información a ese dispositivo, los demás van a experimentar una lentitud en la conexión. ¿Listo? O sea que lo más recomendable es utilizar estándares AC que tienen esta tecnología de multi-user. Profe, una pregunta, pues ¿Sí? ya que tocamos el tema, pues yo ahorita estoy en teletrabajo y a veces, digamos, yo veo que el remoto se pone como muy lento, como si usted estuviera trabajando en pantalla, como le quiera yo, como en cámara lenta, que se empieza a Sí. presentar como que esto puede deberse a lo que estamos hablando en este momento. El remoto, sí, puede, o sea, si usted está conectado por una conexión, valga la redundancia, Por una Wi-Fi, VPN, sí, pero usted, por ejemplo, está conectado al Wi-Fi de su casa, ¿listo? Y de ahí ajá, se conecta a una VPN. Entonces la VPN es una red privada virtual para yo acceder a la red de la empresa desde mi casa, ¿listo? exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me conecto a través de un Wi-Fi, dependiendo del estado de ese Wi-Fi, el ruido que tenga en ese momento y la cantidad de usuarios que tenga en ese momento y también la capacidad de megas que esté traficando en ese momento, ¿qué va a pasar? Va a experimentar una lentitud. ¿Por qué? Porque depende también de esta tecnología. Si el equipo es single user MIMO, ¿qué quiere decir eso? Que el equipo solamente va a atender día 1, ¿bien? Va a atender día 1. Mientras que si el equipo es multi-user MIMO, quiere decir que se van a conectar varios a la vez. O sea que él va a atender a los equipos en paralelo. No en serial o serialmente como está especificado al lado izquierdo, sino en paralelo como está especificado en ese gráfico del lado derecho. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros debemos de tener muy en cuenta todas esas tecnologías para tener una buena experiencia o no. También depende del caso, ¿no? Si usted es una persona que es usted solo o vive con su esposa solamente Sí. y no hay mucho tráfico en su casa, pues yo nunca le voy a recomendar a usted que compre un equipo multi-user mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay tanto tráfico, no hay tanto equipo Pero, conectado. pero digamos, este equipo no deberías conectarlo a la empresa. Por ejemplo, yo en mi casa trabajo por cable de red cuando estoy conectado al equipo de la empresa. Sí, A veces la conexión es buena, pero a veces, digamos, empieza a pasar eso, que se empieza a ver como en cámara lenta. sí. ¿Esto podría ser problema de la empresa o directamente es problema mío? Si eso solamente le pasa a usted en conexión remota, puede ser la latencia que tiene el equipo en ese momento, el de su casa. Es lo Pero más si son probable. varias personas que les está pasando lo mismo. Si son varias, o sea, varios conectados de diferentes formas, puede ser un problema ya de la empresa. Porque pues cuando yo estoy conectado, mi familia no usa casi el internet. De pronto Sí, para WhatsApp, pero ellos saben que cuando yo estoy conectado no pueden ver Netflix, nada, porque yo estoy en la red. Más ah, sin sí, embargo, yo claro. tengo 30 megas de navegación en estos momentos contratadas. Sí. ¿Cree usted que con esto es suficiente o puede ser problema de mi internet que está presentando falla o problema de la empresa más bien? Bueno, esa circunstancia nos da pie para explicar lo siguiente, ¿sí? Ujú. Pueden ser varios factores. Puede ser un problema de la empresa, pero para eso tocaría hacer varias pruebas. Me explico. Sí, Por ejemplo, si usted en el momento que va a hacer su trabajo o teletrabajo y se conecta solamente usted, ojo, solamente usted a través del equipo, a la sí. VPN de la empresa y le pasa eso, que se ralentiza, quiere decir que la empresa tiene dificultades en la conexión o que hay mucho tráfico, ¿sí?
Que es lo más mucho probable. tráfico, que es lo probable. ¿Listo? Entonces, ojo, lo que estoy diciendo, si usted está solo, conectado en su equipo, bien, en su router, y usted experimenta ese tipo de problemas, entonces lo más probable es que sea un problema de la conexión o saturación de la conexión de la empresa. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, profe. Listo. Ahora, ojo con lo que va a decir. Si usted está solo, pero su equipo es el del lado izquierdo, que es el single user MIMO, ¿eso qué quiere decir? Que así el equipo no esté traficando mucha información, se puede ralentizar. Profe, disculpe, lo interrumpo, pero se le está entrecortando un poco la ¿Sí? comunicación o soy yo, no sé. También lo escucho No sé, así, profe. los demás no sé Sí, cómo me entonces es escuchan. usted, profe. ¿Cómo? Se le escucha como entrecortado, como así Interferencia. rojizada la Cortado, llamada. profe, lo escucho. Sí, Ah, bueno, un momentico. Sí, también a Diana. Creo que estoy experimentando acá problemas de... Todos. ¿Aló? Ahí lo escuchamos, profe. ¿Sí me escuchan mejor? Pues se escucha igual así, pero se le alcanza a entender lo que Igual dice. entrecortado. Ahí con ruido. Voy a mirar a ver qué... Es que ustedes saben que acá las conexiones no son muy buenas. Sí, profe, nosotros sabemos, sí. Y de por sí en los pueblitos las conexiones son un poco más malas que en las ciudades. Sí, claro. Entonces, bueno, no sé ahí cómo me escuchen. Profe, hágale, prosiga, igual de se le alcanza a entender. ¿Sí? Sí, Bueno. Todos tienen las cámaras apagadas, sí. sí, Bueno, entonces vea, continúo. Si el problema persiste teniendo usted equipos conectados en el gráfico de la izquierda, que es este single user MIMO, quiere decir lo siguiente, ojo, así los equipos no trafiquen mucha información. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si yo alejo alguno de estos equipos del router, así no estoy haciendo nada, este equipo va a tratar de escuchar al equipo que está más lejos. ¿Sí me hago entender? O sea, pues, vamos a suponer, usted es este portátil que sí, estoy señalando. Listo, usted está cerca. Y estos dos, esta tablet y este smartphone, se alejaron, ¿no? ¿Qué sí, pasa si de pronto este smartphone se aleja más de la cuenta? Que nomás tenga una rayita o casi dos rayitas. ¿Qué va a pasar? Que este router, cuando este equipo trate de enviarle un mensaje por WhatsApp, ¿sí? Este va a tratar de escucharlo y como está muy lejos, este le va a volver a preguntar qué es lo que pasa porque no lo escucha bien, algo que lo que nos pasó ahora, que no lo escucho bien. Entonces, ¿qué toca hacer? Parar la transmisión, ¿cierto? Entonces, a mí me tocó quedarme callado un momentico para ver cómo solucionaba la cuestión ahí. Lo mismo va a pasar acá, ¿sí? Este router le va a tocar cortar por momentos la transmisión y va a dejar estos nulos. O sea, no los va a escuchar hasta que vuelva a retransmitir este para escucharlo de forma adecuada. Entonces, lo mismo va a pasar ahí, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá en este gráfico del lado izquierdo. Entonces, su equipo puede experimentar una conexión lenta por ese motivo. ¿Bien? Por ese motivo usted va a experimentar una conexión lenta, así usted tenga 30, 200 megas, pero si su Wi-Fi es single user MIMO, que la mayoría de equipos son single user MIMO, entonces ahí usted va a tener ese problema. ¿Cómo sabe uno para saber si el router es single user MIMO? Porque tiene multi-user MIMO dentro de la caja o también tiene esta sigla MVF. Y si a mí nunca me entregaron la caja, solo me entregaron el modem y lo dejaron Ah, instalado. ya. No, ya toca mirar en la referencia del equipo, buscar esas características, puede ser el datachip en internet y verificar qué tecnología tiene ese router. Que por lo general los routers que llevan las empresas de telecomunicaciones pues no son con esa tecnología. Bien, porque es una tecnología pues más costosa. Entiendo. Pues yo tengo una RIS, no sé. Me Sí, dijeron que era bueno. tocaría verificar eso, ¿cierto? Tocaría verificarlo. Bien, a diferencia del multi-user MIMO, este de acá sí tiene la característica de que si este equipo o este router no escucha el smartphone, entonces él puede seguirle transmitiendo a los demás equipos
a pesar de que no escucha este. Entonces, más bien, si no lo escucha, lo saca de la red y sigue con los otros dos. ¿Bien? Pienso que la tecnología debería ser la multi-user MIMO. Pues Sí, debería ser debería la que ser. usaran todos, porque pues entonces está dejando, entonces si no encuentra un dispositivo, entonces va a dejar de dar conexión a los otros. Sí, o sea, él tiene esa característica de que dependiendo del nivel de señal del smartphone, hablando pues del equipo que está en la parte superior, ¿sí? Que este fue el que se alejó. Entonces, si este equipo se aleja demasiado y el nivel de señal que él detecta no es lo suficientemente, dependiendo del ruido, del piso ruido que tenga, entonces él lo saca de la red momentáneamente hasta que vuelve y se acerque. Eso con el fin de que de poder transmitir a los otros equipos que tienen conectados. Esa es la ventaja. Bien, Ok. listo. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna inquietud? No, profe, hasta ahí vamos claros. O bueno, no sé mis compañeros. No sé si alguien tenga una inquietud, alguna pregunta. Les voy avisando que ya casi se cumplen los 40 minutos. Listo, por si se corta, ya sabe que ingresamos de nuevo con el mismo día y misma contraseña. Listo. Listo, profe, no hay problema. Bueno, entonces seguimos acá. En este otro gráfico, ustedes ven esta sigla que es WDS, ¿sí? WDS quiere decir un sistema de distribución wireless o Wireless Distribution System. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer un puente inalámbrico, o bueno, lo que estoy diciendo, hacer un puente inalámbrico entre dos routers o dos access points y conectar estos equipos que están en el lado izquierdo con estos que están en el lado derecho. ¿Bien? Eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que pues no necesito tirar un cable para conectar este punto A este punto B. Lo puedo hacer a través de conexión inalámbrica, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Todo lo que mencionamos anteriormente. ¿Qué estándar voy a utilizar? ¿Sí? ¿Qué ancho de canal? ¿Cuántos megas necesito pasar de un lado a otro? Entonces, dependiendo de la necesidad, entonces yo tomo la decisión si es viable o no es viable. ¿Bien? Ahora, si yo estoy haciendo esto en mi casa, por ejemplo, que es que tengo mi router, que que estoy señalando acá del lado izquierdo, y este es un access point que está en el lado derecho, y yo necesito conectar todos estos equipos por cable o por conexión inalámbrica. Entonces, ¿ustedes qué ancho de canal seleccionarían para hacer esta conexión inalámbrica? 2.4, profe. Ancho de canal. Disculpe. Yo creo que entre 20, 40, 80. 20, 40, 80. ¿Qué Sí, más porque es opina ahí en que, esa parte? porque, 160. bueno, profe, no sé, le puedo, Necesitamos, vea, la necesidad es muy puntual. No Tenemos depende como de la sí, distancia. sí, depende de la distancia y de qué más. pero también depende de los obstáculos que hayan dentro de esos dispositivos que se van a conectar a esa red. Porque Sí, como son también. conexión inalámbrica, pienso que también debemos pensar de que si le ponemos más frecuencia, por ejemplo 160, como dice el compañero, quizás nos va a rebotar la señal y no nos va a dar una buena conexión. Muy buen punto. Pero recuerde que 160 no hablamos Profe, de también frecuencia, tener en no de cuenta el ancho de ruido. canal. Señor. ¿Alguien habló por ahí? Profe, tener también en cuenta el ruido. El ruido, sí. Entonces, para eso tocaría hacer un análisis de espectro con Wi-Fi Analyzer y verificar cuánto ruido hay desde el punto A hasta el punto B, ¿cierto? O sea que yo vengo y analizo el ruido que tiene este equipo y vengo acá al punto B y verifico también qué ruido tiene ese equipo. ¿Para qué? Para definir qué ancho de canal voy a usar, qué longitud, a qué longitud voy a colocar mi repetidor, ¿sí? Y aparte de eso, ¿qué estándar voy a utilizar?
Recomendación, utilicen 2.4. Si usted O sea está, que sí era lo que le sí, decía, 2.4. exacto, pero si usted está trabajando, ojo, si usted está trabajando en un espacio cerrado donde hay obstáculos, trabaje con 2.4. Si usted está trabajando y va a colocar un repetidor en un espacio abierto, entonces utilice 5 GHz. ¿Bien? No 2.4, sino 5 GHz. ¿Por qué? Porque está en un espacio abierto y la onda va a viajar más libre desde ese punto hasta el punto B. Aparte de eso, le puede dar más velocidad, ¿sí? Trabajando una frecuencia de 5. ¿Bien? ¿Pregunta ahí o alguna inquietud? Profe, yo todavía tengo dudas con referente al repetidor. Sí. Es que yo entiendo que el repetidor aumenta la frecuencia, bueno, la señal digamos, en un punto donde no llega quizás tan buena la señal, pero pienso, al repetir la señal Wi-Fi, y no es un poco más lenta. Sí, por eso hay que tener en cuenta todo lo que mencioné anteriormente. O sea, primero, ¿qué frecuencia va a utilizar? En qué circunstancias estoy? O sea, si mi casa tiene muchos obstáculos, entonces debo utilizar una frecuencia de 2.4. Por ¿Sí? ejemplo, en el caso de mi casa, yo en este momento estoy en el segundo piso, pero mi cuarto piso y pues a veces allá la señal no llega tan pues buena como que digamos. A Sí. veces digamos se puede paralizar un poco el Netflix o la señal se cae a veces. Entonces no sé si de pronto mi solución sea contratar o comprar un extensor. Tiene que primero mirar muy bien en qué punto voy a colocar mi repetidor, ¿sí? Para que tenga una señal acorde. Acuerden que yo les hablé y les insistí mucho en cuánto debe ser el ruido que debe haber. Aparte de eso, cuánta señal me debe llegar hasta mi repetidor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo lo coloco en un punto, usted dice, no, ahí coge señal, sí, pero ¿cómo la está cogiendo?